expertos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, y como cada martes dedicamos un espacio a analizar las últimas informaciones sobre medio ambiente con Juan López Uralde. Muy buenos días. Hola, buenos días, María. Empezamos con una información que ha tenido una gran repercusión, además insistiendo en algo en lo que ya veníamos aquí hablando incluso durante el confinamiento, y es que ni siquiera el confinamiento ha dado tregua al cambio climático porque los gases que calientan la Tierra han llegado a niveles récord. Esto es lo que dice la Organización Meteorológica Mundial y además se ha sabido que la contaminación del aire provoca al menos 379.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Esto es algo que debería estar en el centro de la agenda política y mediática, ¿no? Pues sí, lo venimos diciendo a lo largo de la pandemia y del confinamiento. Hemos hablado muchas veces de cuáles serían las consecuencias y evidentemente una de las consecuencias del confinamiento es que durante el tiempo en que se ha parado la actividad ha habido una reducción de la emisión de gases, ¿no? Sin embargo, lo que ahora nos dice la Organización Meteorológica Mundial es que ese parón en la emisión de gases no ha tenido consecuencias en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Es decir, que la concentración de dióxido de carbono sigue creciendo. ¿Por qué? Pues porque lleva una inercia y todavía si seguimos emitiendo tal cantidad de gases, la capacidad de los sumideros de carbono, es decir, de aquellos ecosistemas capaces de absorber el CO2, que son fundamentalmente los océanos y los bosques, no es suficiente para frenar ese crecimiento. Entonces, cada vez más se sigue acumulando más CO2 en la atmósfera y, por lo tanto, el efecto invernadero se va agravando y el calentamiento global se va agravando. Es decir, que un poco la conclusión es lo que venimos diciendo a lo largo de la pandemia, que lo que hacen falta son cambios estructurales que realmente hagan de esa reducción una constante, es decir, que la reducción de emisiones sea progresiva y de tal manera que seamos capaces de contener ese crecimiento en la acumulación. En fin, no sé si es un poco complicado todo, pero creo que está bastante claro. Es decir, que si seguimos emitiendo más de lo que los bosques y los océanos son capaces de absorber, la concentración de carbono en la atmósfera va a seguir aumentando. Claro, el caso es que la conclusión sigue siendo la misma en la que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que hay que actuar, pero luego nos encontramos con casos como el tema de los privilegios del diésel en España, que a diferencia de otros países como Reino Unido, nuestro país se sigue sin dar la espalda al diésel. Bueno, efectivamente, se ha hablado mucho de este tema en los últimos días por una propuesta que estaba incluida en los presupuestos generales del Estado y que tanto Ciudadanos como el PNV pues se han puesto muy en contra y están tratando de eliminar. No se trataba tanto, como se ha querido decir, de un impuesto al diésel, porque no es eso lo que contemplaba el PNV, como la eliminación de una bonificación, porque ahora mismo el diésel está bonificado para ser más barato que la gasolina. Es difícil de entender por qué el diésel tiene que ser más barato que la gasolina, sobre todo si además se han está excluido de esa cláusula de los presupuestos lo que es el gasóleo profesional, es decir, que esto no afectaría ni a agricultores, ni transportistas, ni pescadores, es solamente a lo que es el vehículo privado, ¿no? Pero bueno, finalmente ha habido muchísima oposición, a pesar de que el diésel es, y así está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, un combustible cuyos gases son cancerígenos, es decir, que sabemos perfectamente del enorme impacto sobre la salud
que tiene la contaminación del diésel, ¿no? Y sin embargo, pues realmente, pues de la mano de los intereses de las petroleras, pues el PNV y Ciudadanos están tratando de que no se incluyan los presupuestos generales del Estado. Es que además, como ya dijiste además el otro día, cuando estábamos aquí también hablando del tema del diésel y de esa propuesta para los presupuestos, decía, si nos aferramos al diésel, cuando en los países de la Unión Europea se está eliminando, nos quedaremos fuera de juego. Es que si nos comparamos con otros países, España se está quedando atrás. Y además, precisamente esta semana también hemos conocido la noticia de que el Reino Unido ha anunciado que en el año 2030 va a prohibir la venta de los coches de combustión, es decir, va a prohibir la venta de los vehículos de gasolina y diésel. Esto no es una noticia que sea neutral para España, porque en España el 90% de los vehículos que se producen se exportan y de ellos un 14% se exportan al Reino Unido. Por lo tanto, cada vez va a ser más difícil el poder comercializar vehículos de combustión y eso debe llevarnos a que para seguir adelante, para avanzar y para mantener sobre todo los puestos de trabajo en la industria del automóvil, que es una industria que genera mucho empleo en España, pues es imprescindible innovar y es imprescindible dar un paso adelante y empezar a producir otro tipo de vehículos, bien sea vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos de hidrógeno, pero realmente el coche de combustión pues tiene los días contados y por lo tanto el seguir agarrándose al diésel para, digamos, como fórmula para nuestra industria, pues es una apuesta absolutamente perdedora. Y luego había un asunto que nos enviaban varios oyentes. Nos pedían que hablásemos del caso de SLAP en la campiña gallega, que es en concreto el caso de Manuel, que se ha visto envuelto en lo que se conoce como una demanda estratégica contra la participación pública. Es algo que para la mayoría de la gente, incluida yo, es algo muy desconocido, pero por lo visto son demandas que suelen presentar grandes empresas a quienes denuncian alguna irregularidad sobre asuntos públicos, y este es el caso de Manuel, que se ha visto envuelto en un asunto así. Sí, efectivamente. El SLAP es un término americano, pero básicamente a lo que se refiere es a demandas judiciales intimidatorias que utilizan las grandes corporaciones para tratar de frenar movimientos sociales contestatarios o de protesta, y entonces actúan legalmente contra personas destacadas de los movimientos sociales que consideran que pueden, digamos, perjudicar a sus intereses, y actúan legalmente contra ellas. De esa manera, lo que se pretende es fundamentalmente disuadir que ese movimiento siga para adelante, ¿no? Y este caso en concreto pues se refiere a un agricultor gallego de Orense, de la comarca de Limia, que denuncia cómo las industrias ganaderas, en concreto la empresa Coren, pues se deshace de los residuos de sus granjas ganaderas, fundamentalmente virtiéndolos en el medio ambiente, y les acusa de contaminación de las aguas, y que esa contaminación pues llega a un pantano cercano. Bueno, esta denuncia de este agricultor ecológico hace que la empresa Coren, para frenar lo que ellos consideran ataques contra sus granjas de carne, les presentan una demanda. Lo que realmente están haciendo, y lo que denuncia Greenpeace, es que lo que están haciendo es tratando de silenciar una denuncia que además ellos justifican y explican que es una denuncia verídica, que es una denuncia real de esa contaminación del medio ambiente que están causando con su ganadería intensiva, ¿no? Y en vez de rectificar y cambiar su forma de actuación y actuar de manera limpia, lo que hacen es demandar a quien lo está denunciando. Es lo que ahora se llama SLAP, tradicionalmente se llamaba matar al mensajero, ¿no? Nos cargamos a quien denuncia y seguimos contaminando lo mismo. Y bueno, es muy interesante esta investigación que hace Greenpeace, porque de alguna manera pone de manifiesto lo que es una práctica muy habitual en muchos sectores, ¿no? Que cuando hay pues un movimiento, una persona, un grupo de personas molestos, pues se intenta ir a por ellos. Lo hemos visto de manera más sofisticada, por ejemplo, lo vimos con el tema de cuando se investigó la campaña contra una central térmica de Iberdrola en Arcos de la Frontera, y salieron los
bueno, pues como Villarejo había sido contratado precisamente para esto mismo, para hacer un seguimiento de los activistas y en su caso pues meterles una demanda legal, ¿no? Pues Juan López Uralde, muchísimas gracias una semana más. Gracias a vosotros, María. Chao.